10 minutos. Sean bienvenidos. Queridos alumnos de séptimo, estoy en deuda con ustedes. La clase de ayer se extendió más de lo debido, así que hoy va a ser breve, me comprometo. Es que hay tanto que hablar en biología siempre, tan bonita. No es que la física y la química no sean bonitas, y no de preferencia. Yeah. Nos convoca la física, así que en su versión número 6, busque la clase número 4, cuyo objetivo es explicar las consecuencias para Chile de las interacciones entre placas tectónicas. ¿Recuerdan? La placa de Nazca, que es una placa oceánica, en las costas del Pacífico, Océano Pacífico, versus la placa sudamericana, que está bajo Chile, bajo Sudamérica en realidad, tienen un proceso en que estas chocan. Misma dirección, distinto sentido. Y la placa de Nazca, la placa oceánica, hace un proceso de subducción, o sea, con este choque se introduce bajo la placa, en este movimiento chocan, baja y se produce un levantamiento aquí, que es nuestra hermosa cordillera de los Andes, a lo largo de casi todo el país. Consecuencia de eso, y de ese constante roce y choque entre placas, ocurre, bueno, todo lo que ocurre en nuestro país, sismos, llámese terremoto o temblor, tsunamis, erupciones volcánicas, formación de cadenas montañosas, la cordillera de los Andes, etcétera, etcétera. ¿Pero qué consecuencias ha traído a lo largo de la historia en nuestro país? Veremos hoy algunos de los más grandes terremotos en Chile que han sido uno de los más grandes en la humanidad registrados. Comencemos. Quiero hacer la diferencia entre dos conceptos que suelen confundirse. Uno es epicentro y el otro hipocentro. Recuerde que en ciencias debe descomponer la palabra en sus partes, separar y relacionar con algo que conozcan. Por ejemplo, hipo, la descompongo, tengo hipo y centro. Centro, ya sabemos, algo central, el punto inicial de algo. También se le llama foco. Hipo, ¿qué significa? ¿Qué se les viene a la mente con hipo? En esta parte ustedes dicen hipopótamo. ¿Te les ocurre algo, alumnos? No el hipo de cuando uno tiene sus problemas de respiración. Hipo significa bajo algo. Por ejemplo, las personas que tienen problemas para escuchar, que son medio sorditos, tienen hipoacusia, escuchan poco más bajo que el nivel normal. El hipopótamo se llama hipopótamo porque vive gran parte del día bajo el agua, en los ríos. Y hipo significa algo abajo. En este caso, bajo la corteza terrestre, bajo el suelo. Y ahí es donde se origina, al que entra a clases, es donde se origina el roce de placas, en el hipocentro. Dice aquí, es el lugar de la corteza donde ocurre, donde chocan las placas, donde se produce la subducción, donde la placa de Nazca y la placa sudamericana se rozan. Bajo tierra, no lo vemos, a kilómetros de profundidad. Distinto es el epicentro, que eso lo podemos ver. Es lo que ocurre en la superficie. Viste como las palabras se me enredan. Epi viene de algo que ocurre alrededor de un lugar, no tan alejado, más bien cercano. Por ejemplo, coronavirus comenzó siendo una epidemia que estaba en China, en la ciudad donde comenzó, y después se expandió a China y fue rodeando después los países alrededor. Cuando se transformó en una pandemia, fue cuando fue alrededor ya del mundo. Epi es algo alrededor del origen, digamos. Entonces, el epicentro es el lugar alrededor o cercano a donde ocurre
este roce de movimiento, y ese está en la superficie, ese lo podemos ver. Podemos detectar el epicentro por los daños causados. ¿Ya? Entonces aquí en el dossier, dígame. Se podría decir que el Oh, Catalina Pérez abandonó la reunión. Ok, bueno, mientras vuelve, estos rectángulos son para que escriban y diferencien epicentro e hipocentro. ¿Cuál es cuál aquí? oh, tía me sacó. No, yo no fui. No Dígame. sé qué pasó. Yo estaba hablando. que Le no, qué escucho. terrible ya. ¿Qué pasó? Que, que se podría decir que el epicentro es donde se siente y el hipocentro es donde se produce. Correcto. Sí, me gustó esa definición. Aquí entonces, el que está abajo, igual que está escrito al lado en su dossier, es el EPI. No, perdón. El de abajo, donde aparece como una onda alrededor, tiene un rectángulo al lado para que escriban hipo, centro, y arriba, en la superficie donde están destruidos los edificios, epicentro. Entonces las noticias dicen, se ha detectado un sismo de cierta magnitud cuyo epicentro fue en la ciudad de, o en las cercanías, o el epicentro fue en las costas de la ciudad, epicentro. Abajo, epicentro. Hipo, perdón. Claro, no podrían. El epicentro fue en la ciudad de. En la región metropolitana y el hipocentro fue a, no sé, 70 kilómetros de profundidad. Esa es la manera correcta de decirlo. ¿Dudas? Complete su dossier. Me voy a esconder un minuto porque me faltó un material. Ya estamos de vuelta. Por su atención, muchas gracias. Este mismo contenido lo estábamos viendo con los niños de cuarto básico en ciencias. Hicimos una actividad que yo dije, la podría hacer con séptimo, pero no, ya son grandes, tal vez no les va a interesar. Hicimos lo siguiente. Voy a fijar en mi pantalla. Esta inocente galleta, la clase de hoy es realizada gracias al auspicio de Galletas Tritón. La galleta representa a la Tierra. La galleta propiamente tal, las tapas, es la placa tectónica. ¿Qué será la cremita? Que está bajo las placas tectónicas. ¿Hipo? Ah, sí, representa el hipocentro. Iba a hacer otra demostración, pero me gusta esa. Entonces, las placas tectónicas, recuerden que no voy a mover, la placa de Nazca y la sudamericana chocan aquí, chocan y las consecuencias se ven acá arriba. Recuerden también que hay movimiento de magma, que vendría siendo la crema. ¿Qué ocurre en Chile? Un minuto, por favor. Placa de Nazca y placa sudamericana. Una se introduce bajo la otra, porque las dos se mueven en sentidos contrarios y se ubican así. Miren lo que pasa con el magma. Hay movimiento, se movió la crema, el magma de su lugar, y además tenemos consecuencias en la superficie, ¿Ya? roturas en la corteza. ¿Sí? Por eso, por el movimiento de magma puede haber la erupción de un volcán. Tía, se desactivó el audio. Tía, está silenciada. Sí, ¿qué les pareció? No sé si soy la única, pero escucho. ¿Se escucha? ¿Qué se escucha mal? ¿Seré yo? Voy a conectar de nuevo. O sea, yo la escucho cortado. Yo igual escucho cortado a algunos de ustedes.
Ya. Entonces, otra opción. Cuando hay dos placas y estas placas se empiezan a separar, bueno, mira, tengo dos placas tectónicas y estas se separan, se produce una abertura en la corteza y aparece eso blanco, que sería el magma, y asciende a la superficie. Otra opción, si una placa, se rompió mi galleta, empuja a la otra, se produce un aumento del nivel de magma, o sea, sale crema. Voy a ocupar otra galleta. Niños, no jueguen con comida en casa. ¿Recuerda el gasto de comida. los límites? Convergente, subducción en el caso de la placa de Nazca, se mueven en el mismo sentido y una se sitúa sobre la otra, así. Límite convergente. Límite divergente, las placas se separan, aparece magma, se puede formar una cicatriz ahí, una abertura en la corteza de la Tierra. Y la tercera opción, límite transformante, se mueven en direcciones contrarias, que hay una hacia arriba y una hacia abajo. Esto produce fallas, como la falla de San Andrés de la película, creo que se llama así, la falla de San Andrés. Solo vimos la clase pasada. Repito, ahí están alejadas, pero si se juntan, límite convergente, puede salir magma a la superficie. Límite divergente, se separan, también aparece magma. Y límite transformante, en direcciones opuestas. Esto trae sismos, pero catastróficos, y a eso le temen mucho en Estados Unidos que pueda ocurrir. ¿Sí? Ya. Avanzo. Siguiente. También se escucha usualmente la noticia. El epicentro fue en la ciudad de, con hipocentro a 70 kilómetros de profundidad. Y se me fue la palabra. La magnitud del sismo fue de, y ahí entra la duda. ¿En la escala de Richter o en la escala de Mercalli? Hay dos. Y no son iguales. La escala de Richter es como magnitud y la otra Sí, es con numeritos, del daño. números romanos. ¿Los conocen o no los números romanos? Los pasan en matemáticas, pero no sé cuánto. A la derecha está la de Richter. Tengo una duda. Puede ser desde 1 grado, 2, 3, ya sabemos. Fíjense que hay países donde no se enseña esto en los colegios o se pasa así, porque no están acostumbrados, porque no tienen sismos. Pero ustedes seguro ya lo han escuchado y conocen. La escala de Mercalli, acá a la izquierda, tiene una diferencia porque es más descriptiva. Habla más de lo que pasa en el epicentro y de los daños que hubieron. Desde muy débil puede ir hasta consecuencias destructivas, desastrosas y ya el máximo catastróficas. En cambio, la de Richter con números pueden ser números decimales, 3, 3,5, 4. Por aquí ya no lo sentimos, como que ¿desde qué grado en la escala Richter empiezan ustedes a sentir un sismo? Yo como desde 6. Menores que eso, no siento nada. A veces cuando uno está... Algunas veces siento, no sé, 4.3 desde ahí, ¿Verdad? porque sí, es que algunas veces siento temblores así de la nada y mis papás me dicen, no, si no ha temblado, y no sé, algunas veces que siento que soy hipersensible a los temblores. Puede ser. Yo soy como la Ya Cata. yo siento todos los temblores. Son un siento sismógrafo. de 0.5. Wow, son un sismógrafo fundante. No lo vaya a descubrir el Centro Sismológico de Chile. Ustedes, no, después voy a preguntar eso. Dígame. Lo que pasa es que aquí sale el 8 o mayor en el rojo
¿Y por qué Ah, abajo sale sí. negro y sale 7.0 ¿Verdad? y por qué sale menor y no sale mayor? ¿Por qué están al revés? Esa es la Yo explicación. Tiene toda puede la ser razón. Sí, queda al revés, claro, puede ser mayor a 8. De hecho, ustedes vivieron, de hecho, uno mayor a 8, ¿no? El de 2010, ¿no? Ujú, sí, estaban 2010. teníamos como un año, Dos dos. años. Sí, ya estaban ustedes. Sí, sí, no vengan a hacerse los jóvenes. Yo también estaba, tenía 8 años. Sigamos. No. Esta es la diferencia entonces. Richter ocupa números que pueden ser decimales y también evalúa los daños y la Mercalli 100% descriptiva. En una sola palabra y está en números romanos. De hecho, se dice 1, 2, 3 en la escala Mercalli, no se dice 1, 2 y 3 grados. El grado se utiliza solo para la escala Richter. ¿Sí? Ah, perdón, voy a activar el chat. Recuerden que pueden escribir a mi correo durante la clase si quieren hacer una pregunta que los demás no sepan. Siguiente. ¿Qué ocurre cuando este sismo, estas placas chocan? O más bien, ¿qué ocurre cuando dos placas oceánicas chocan entre sí? Tsunami. Tsunami, exactamente. El tsunami es un sismo, un temblor, un terremoto ocurrido con origen en el mar. Como aquí en la imagen, que es la misma del dossier. Y ocurre en las siguientes etapas. 1. Acá. Las placas chocan. ¿Esto es un límite convergente o divergente? École. Convergen, se juntan hacia un mismo punto, porque aquí el número 1, límite convergente. No solo el 1. Paso número 2. Se produce en el mar, en el océano, una onda expansiva, por eso parece como un círculo central que va saliendo alrededor. Lo mismo, no sé, si hay cualquier envase con agua y hay movimiento en el centro, se va a producir esto que se llama onda expansiva. Número 2, onda expansiva, aquí en este cuadrado. 3, esta onda comienza a avanzar. ¿Ya? ¿Sí? Tengo una pregunta. ¿En el convergente chocan y rebotan o chocan una sola vez? O sea, como que Varias. chocan constantemente, Sí. como que rebotan y chocan. Ajá, sí, porque intentan como acomodarse y también puede ocurrir que, bueno, el caso de Chile, la placa sudamericana es más grande que la de Nazca, entonces choca con mayor fuerza y queda arriba y la otra se empieza a ir abajo. Pero chocan y no son lisas las placas, se empiezan a acomodar. A ver, estamos trabajando para usted. Aquí están mis placas. Tienen pequeñas rugosidades, chocan entre sí, entonces si chocan aquí, no, digamos, entre comillas, no va a quedar cómoda, va a intentar seguir buscando un ajuste liberar, para liberar esa energía que tiene acumulada del choque. Tía, Uh-huh. ¿Sí? yo me refiero a esto, mire. ¿Así? ¿Chocan así? ¿Sí? ¿O así? Ah, Así. eh, no, la segunda opción, porque ya no están separadas esas placas, ya se juntaron en algún momento, entonces empiezan, luego que ya están unidas, empiezan a empujarse con más fuerza, a hacer esto. Por eso se mueve así el suelo. Ah, Y esto de ya. aquí, en algún momento, tal vez antes de la Pangea, estuvieron separadas, pero se juntaron. Y ahora chocan una contra la otra intentando acomodarse, hacen esto. Ah, y Por eso, ahí, si es que una es más fuerte que la otra, se pone debajo de la otra. claro, por tamaño, en el caso de Chile. De hecho, algunos sismos son como así, ¿no siente cuando tiembla que están como meciéndose la tierra así? Bonito.
Aquí pasa que yo escucho el ruido y después o eso también. ¿Por qué se escucha el ruido y después viene el movimiento? Con la onda sonora. Claro. Ya. Entonces, aquí en el rectángulo de abajo, subterráneo en la placa, límite convergente. Número 2, acá, en el mar, o en el océano Pacífico, porque estamos hablando de Chile, onda expansiva. Esta onda expansiva y producto de que el mar tiene diferentes profundidades, no es plano, comienza a girar el agua, a formarse una especie de remolinos y a formarse olas, grandes olas. Como hacia la costa, fíjense que aumenta el nivel de tierra, de corteza terrestre, esa ola empieza a crecer, a formarse y a reventar con lo primero que encuentre. Edificios, en la playa, que es la imagen de abajo. Viene la ola de adentro después, producto de que aumenta la corteza, digamos, aumenta la parte de tierra, empieza a bajar su nivel y golpea ahí. Y ingresa a la ciudad. ¿Sí? Pero no que se dice que como que se recoge el mar y después como que lo expulsa. Sí, también. Eso es un indicador de tsunami. Sí, ocurre la mayoría de las veces. Fíjense que aquí donde ocurre el sismo, en el mar, en el eh, epicentro, pero en el mar empieza la ola expansiva y empieza a formarse una especie de remolinos. Se dan vueltas sobre sí mismo, también va tomando material que hay en el fondo del mar y por eso entra el mar. Y después sale con, no sé, como que toma vuelito, con más fuerza. Qué tremendo. Ya. Etapas entonces. Ya. Todo nuevo entonces. Primero el choque de placas convergente. Se produce el origen aquí, el epicentro. Empiezan a moverse las olas, a formarse estos remolinos. Se retrae el mar hasta 1 kilómetro. Fue en el terremoto del 2010. Se podía caminar 1 kilómetro hacia adentro y uno pisaba restos, algunos seres vivos, conchitas. Yo no lo hice, pero dicen que se podía. Bueno, eran las 3 de la mañana. Ingresa al mar por estas vueltas de agua, forman olas altas hasta, no sé, 10 metros, pero como consecuencia de que el terreno empieza a aumentar su nivel hacia la ciudad, digamos, empieza a bajar la altura de la ola y a romper. ¿Ya? Rompe la ola, me refiero a que la altura va a caer y chocar. Vamos ahora a los grandes sismos que han ocurrido en nuestro país. Esto está en una tabla al final de esta clase. Hay una tabla con 3 principales, vamos a hablar solo de los 3 principales, de los más grandes en Chilito, para poder irla completando. Vamos desde la más antigua a la más actual, en orden cronológico. Valparaíso, 1906. Intensidad 8.0. ¿Esto es Richter o Mercalli? El 8.0. Richter. Y Mercalli, 9. 8.0 grados. Póngale al lado R, Richter. Y 9 en la escala de Mercalli. M. ¿Qué ocurrió? Esto ocurrió. Hubieron réplicas. Muchas dicen que estuvo, bueno, siempre ocurre eso. ¿Por qué ocurren las réplicas a propósito? Después de que chocan las placas. Porque podría ser el sismo, las placas chocaron y listo. ¿O no? Explícamelo científicamente. Yo creo que no ha dado todo y es como que se vuelven a reacomodar de a poquito. Exacto. Sí. Como que se están acomodando. Lo que mismo decía con la galleta quebrada. Intentan buscar el acomodo hasta el siguiente sismo. ¿Qué más pasó? Como Valparaíso es puerto y fue en sus cercanías,
ocurrió le siguió una entrada de mar. Esta imagen de la gobernación marítima, el antes y el después de. Producto de esto, hubieron alrededor de 3.000 muertes en la región, porque no fue solamente en Valparaíso, se sintió en las regiones y en las ciudades del alrededor. Y cerca de 2.000 damnificados por aplastamiento, derrumbes de sus casas, qué sé yo. La buena noticia es que a partir de este se creó el Servicio Sismológico de Chile. No todo era malo. Deja de compartir. Creo que sí. Ahora sí, aquí estoy. Bien. Entonces, 8.0 en la escala 8.0 grados en la escala de Richter, 9 en la de Mercalli. ¿Qué significa eso? Busquemos acá a la derecha, 8.0. Gran terremoto. Destrucción de comunidades. Destrucción total a comunidades donde ocurrió y también cercanas. Vamos a la escala de Mercalli. ¿Qué pasó aquí? Era 9 grados. Ruinoso. O sea, muchas construcciones quedaron en ruinas. Cayeron total o parcialmente. ¿Qué me escriben en el chat? Ahora acabo de ver el chat, chicuelos. Permítame. Me pregunta si puede suceder un temblor como el del 2010, pero más fuerte. Sí, puede. Pero ya ocurrió el 2010, uno bien fuerte en ese sector. Cuando tiembla la gente se asusta, sobre todo los extranjeros. Uno debería calmarse más porque significa que ya se está liberando energía. Tal vez más preocupante cuando muchos años no tiembla. Se acumula más energía y después fue un catástrofe, Sí, una alégrese, catástrofe total. alégrese de un temblor. No sabía que los terremotos tenían que ver con física. Sí, una área de la física, de las ciencias, es la geología, que tiene que ver con el estudio de la Tierra, capas tectónicas y todo aquello. Sí se puede mover el eje de la Tierra por un terremoto. Dicen que ocurrió en el terremoto que voy a mencionar a continuación y que también ocurrió para el 2010. Pero súper poco, así como ¿Ya? 0,3 grados. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la geología y la geografía? Excelente pregunta. Pongamos la palabra. Geo viene de tierra, por supuesto. Logía viene de estudio. Estudiar la Tierra. Las capas de las que están la parte sólida de nuestro planeta. Las capas tectónicas, continentes, qué sé yo. Y la geografía, grafo, viene de dibujar. Preocupa más de mapas. Actualizar los mapas o accidentes geográficos, valles, desiertos. Eso es. Uno el estudio de la Tierra y el otro el estudio de las formas de la Tierra. Son bien similares, sí. De hecho, las personas que estudian ambas carreras tienen ramos en la universidad juntos. Pero ambas son ciencias. Ya. Segundo terremoto. Valdivia, 1960. ¿Qué pasó en Valdivia? Ustedes no estaban, yo tampoco, quiero aclararlo. Aquí sí que quedó la crema. Igual que en la galleta, ¿no? Chiste fome. Ok. Continuamos. Intensidad 9,5. Eso es Richter o Mercalli. Richter. École. Y 11 en la escala de Mercalli. No puede ser. Imagínense. Hubo tsunami. Tenemos por eso. ¿Perdón? Hubo récord. Sí, Ese fue el país, ese es el país más, no, el terremoto más grande. este es No sé qué onda. el más grande que ha ocurrido en la historia, registrado en la historia de la humanidad. Ha sido el de Valdivia en 1960. Hubo salida en el río, ahí,
y en las varias regiones alrededor, no solo ciudades. Y también internacionales. Fíjense que la onda expansiva fue tan grande que hasta en Japón tuvieron repercusiones y pequeñas salidas de mar. Por si fuera poco, hizo erupción el volcán Puyehue, que está ahí en las cercanías, con una nube gigante de ceniza que cubrió a su alrededor. Aquí se registraron más muertes, cerca de 2.000 y 2 millones de damnificados, no solo en Valdivia, sino a sus alrededores. Miren, imagínense, casi no hay ciudad ahí. Y como decía la Catalina, es el más grande de la historia. Entonces, 9,5 grados en la escala de Richter, 11 en la de Mercalli. Vamos a ver ahora en las escalas qué pasó. 9,5, imagínense, aquí en Richter, ya desde 8 o mayor, aunque entre 8 y 9,5 hay harta diferencia. Vamos entonces a la de Mercalli. Ahí está nivel 12, y esta fue nivel 11, pasando para 12, entre desastroso y catastrófico. De hecho, fue tan grande que se produjeron esto que aparece en el centro, rupturas en la corteza de la Tierra de varios o cerca de 1 o más kilómetros, y no solamente en Valdivia. Fracturas, ese es el nombre, fracturas de la corteza de varios metros. De hecho aparecen, a ver, voy a retroceder a la fotografía. Aparece aquí varias de estas fracturas. Y no sé cuánto medirá ese señor, debe tener 1,5 metros por lo menos de profundidad. Ahí va a estas casas, las casas más antiguas, más de madera, de otros materiales. Esto ha ayudado, sí, a que en nuestro país se construyan casas, edificios Con mucho más. antisísmicas. Uh-huh. Bueno, es que yo creo que no deberían llamarse así, porque antisísmico es como, no a los temblores, pero se mueven con el temblor para que no Claro, hayan tantos daños. Entonces, no sé. sí, suena como que combaten al temblor, pero no. Hay países donde no ocurren estas cosas y construyen eso, ¿cómo se dice? Adobe, que es en base a tierra y paja. No necesitan construcciones como con los cimientos, con vigas de metal bien fuertes, con estructura dura, con techo resistente. Bueno, estamos preparados como país, hemos aprendido harto de eso. Y el último, quedamos que el de Valdivia había sido entre muy desastroso y catastrófico. Por eso se utilizan ambas escalas. Fíjense que aquí en la Richter de 8 hacia arriba hay una diferencia grande entre 8 y 9,5. Y el último, que este sí lo conocemos todos, yo no estaba para el del 60, Constitución se dice, algunos dicen Coquecura, no está claro porque el origen del sismo del 2010 fue en el mar. Pero entonces fue en las costas de estas ciudades. Y la imagen típica, no se podía faltar. ¿Conocen la historia de esta fotografía? Me preguntan si puede haber un terremoto que le gane al de Valdivia. Debería decirles que no, pero sí. Pero se ha liberado harta energía en los últimos años. Fíjense que la placa se acomoda en algunas partes y en el lugar donde se acomode es donde ocurre el sismo. Dicen que este hombre estaba, luego que cerca de Constitución, cuando pasó una ola, fue el tsunami, entre las cosas buscaba lo que quedara de sus bienes materiales y encontró la bandera y la recogió. Y justo había un periodista como que le habló así, levantó la mano, le hizo un gesto y el hombre salió con la bandera y tomó la fotografía que recorrió varias partes del mundo. ¿Qué más? ¿Conocen este? Es un edificio que cayó literalmente de espaldas.
tenía problemas en el terreno y en los cimientos, entonces se fue hacia atrás, se desmayó producto del sismo y quedó, el edificio eran cerca de 20 pisos, me parece, quedó de espaldas, acostado. Esto está cerca de la costa. No, no le suena, el edificio se llama Alto Río. Esto está en Concepción, octava región del Biobío. Yo lo vi en vivo y en directo, no caerse. Entonces algunas personas quedaron, digamos, en su propio departamento, pero de espaldas. Y ahí tuvieron que empezar a rescatarlos. En otra comuna también, esto es en octava región, que tiene costa. Este terremoto lo que ocurrió fue como ocurrió tsunamis varios a nivel nacional. Muchas caletas pequeñas sufrieron daños porque los botes, una vez terminada el día, los pescadores no se llevan su bote para la casa y lo estacionan ahí. Tienen una especie de estacionamiento en la costa y los anclan y ahí quedan. Entonces buques y botes salieron, avanzaron junto con la ola algunos kilómetros hasta la ciudad y estacionaron ahí. De hecho, esta es una imagen de un colegio. De hecho, es una imagen de mi ex colegio, que en la ciudad de Talcahuano, mi ciudad natal. Tenía 3 pisos y salió un buque y chocó contra esta parte de arriba, que era el baño del 3er piso de alumnas, y lo destruyó. Y estaba estacionado en la entrada del colegio un buque pesquero, porque es caleta. Claramente esto se destruyó todo el edificio y se reconstruyó, así que eso fue bueno porque estaba viejito el edificio. Es una característica que tenemos en el país de sacar las cosas buenas de lo malo. ¿Qué pasó aquí? Alrededor de 500 muertes. ¿Se ha fijado qué ha pasado con la cantidad de muertes y damnificados con el paso de los años? Bueno, también ha variado la intensidad del sismo, pero cada vez nos estamos preparando más. Y bueno, ya lo mencioné, tsunamis varios nacionales. Ahí trajo después problemas en la pesca artesanal. Fue 8.8, dicen, en la escala de Richter. Y 9. Ya dicen que fue más. Sí, yo igual he escuchado esto. Porque y lo dijeron que lo pusieron ahí nomás, porque creo que desde 8,9 para arriba estaban seguros la cuestión. Entonces, después dijeron, no, bájale, para no pagar los seguros. Qué Yo igual feo. escuché eso, yo igual lo escuché. Aparte que no se dio la alerta de evacuar en las costas. Sí. Hoy me acuerdo que para el 2017, 2015, no me acuerdo, que hubo un igual terremoto, pero no tanto. Y igual yo estaba en la playa, era como para el 18, fue en septiembre. Y estaba en la playa yo, y sonó todo el rato la alarma, no sé, fue raro. Y tuvimos que arrancar para el cerro, literal estábamos en la punta del cerro. Aunque sí, si ocurre eso yo arranco igual, no me importa si sea despacio o no. Y si, sobre todo si se empieza a recoger el mar. Aquí era costa y no se dio alarma. Lo peor fue que mi casa de la playa está enfrente del mar. Literal, está la playa, hay una calle principal y está mi casa. Ya sabemos dónde ir a veranear. Sí, continúe. No sé, y como que igual lo tomamos con calma, pero después ya bajamos el cerro y nos dio una réplica y la maca estaba tomando el té y se le movió la taza y creo que la quemó también. Y fue terrible, pero tan chistoso la vez. Sí, ahora uno piensa atrás y es chistoso. Aquí afortunadamente el gobierno no dio, riesgo de demanda con lo que voy a decir, pero el gobierno no dio la alerta de tsunami de evacuar, pero como es ciudad, las costas, los pescadores conocen el mar, vieron que se recogía el mar y evacuaron igual a los cerros. O si no hay cerro, alejarse lo más posible de la costa. Ya, este fue 8.8 y 9. ¿Qué dicen nuestras escalas? 8.8, gran terremoto, destrucción de comunidades, sobre todo si hay salida de mar. ¿Y cuánto era Mercalli? Se me fue. 9. Ruinoso, sí, harto quedó en ruinas.
además que el mar no sale solo, sale con restos del fondo marino y de tierra de fondo del mar que es como espesa, por supuesto que huele mal. Pero si pensamos positivo, se reconstruyeron muchas ciudades y ahora son centros turísticos. Y esta es la tabla que aparece en su 100. ¿La completaron o no? En sepia está el de Valparaíso, 1906. En blanco y negro está el de hola, hola. En blanco y negro está el de Valdivia 1960 y el último gran sismo es de 2010. ¿Cuál fue? Hubo un sismo fuerte hace unas semanas en el norte. ¿Subieron? Sí. ¿Dónde? Sí, pero fue como es que decían que era en Antofagasta o por ahí. Sí, Yo fue, hice, Es que como que no se sabía bien, como que habían dicho dos regiones. sí, Habían Coquimbo, La dicho la Serena, región de Antofagasta. cuarta, no sé. Hoy ya no se gustan los números Dijeron para que las fue regiones, ¿o sí? Fue 7.4, algo así. Vamos a ver, 7, un terremoto mayor, causas graves, daños, aproximadamente. Sí, hubieran algunos daños menores, pero no muertes, porque nuestro país está bien preparado para eso. Nuestras construcciones, la ciudadanía también se educa para eso. El plan de, ¿qué se llama? ¿Qué hacemos en el colegio? Lo hicimos en marzo, de evacuación de la sala de clase hasta la zona segura. ¿Qué tengo que arreglar? ¿Qué cosa, Victoria? Ya. ¿Dudas entonces? ¿Cuál es el objetivo hoy? Diferenciar Mercalli, Richter, reconocer algunos grandes sismos ocurridos en Chile que no por casualidad son uno de los mayores sismos ocurridos a nivel mundial por culpa de la placa de Nazca y la sudamericana. ¿Dudas?